Señoras, señores y jóvenes en general, soy el abogado César Javier Ojeda Cifuentes, con registro número 6333 en el Colegio de Abogados de Lima. Y este programa voy a tratar sobre lo que concierne al expresidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, de lo que ha hecho en forma escueta, sucinta, de su primer gobierno delincuencial, y también lo que ha realizado en su segundo gobierno 2006 al 2011. En su primer gobierno es 1985 a 1990. Y precisamente este programa lo realizo considerando que se está deliberando hoy día en el Congreso de la República del Perú si se inhabilita al expresidente del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, por las conmutaciones y por los indultos que él ha otorgado en su segundo gobierno a procesados o sentenciados por casos de narcotráfico en su forma agravada, lo cual está vedado, proscrito, totalmente prohibido por el artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución de 1993. Es delincuente el expresidente de la República del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, por los varios delitos que ha cometido en su primer gobierno. Delitos de enriquecimiento ilícito, de colusión ilegal, cohecho pasivo y también negociación incompatible. ¿Por qué, al igual que el otro expresidente de la República del Perú, Alberto Fujimori, no está encarcelado? Porque ambos se fugaron. Alan Ludwig Gabriel García Pérez se fue a Colombia y después estuvo en París y regresó cuando los delitos que se le atribuían, que se le imputaban de manera fehaciente con pruebas objetivas, ¿no? Él regresa al Perú y ya habían prescrito. Entonces, el enriquecimiento ilícito, que es uno de ellos, por ejemplo, se realiza porque él recibe una coima de $1.040.000 que le entregó Sergio Siragusa Mule, representante de la empresa italiana Consorcio Tralima, que obtuvo la concesión del tren eléctrico. No solamente hay la declaración testimonial de Sergio Siragusa Mule, sino también la del presidente del Consorcio Tralima, el señor Luciano Escipioni Clarini, lo cual consta tanto en el dictamen número 1750-1995 de la fiscal suprema Nelly Calderón Navarro, como también en el informe final del vocal supremo Hugo Sibina Hurtado, en el expediente penal número 001-1995. Por ejemplo, en este dictamen se dice textualmente que el señor Luciano Escipioni Clarini, presidente del Consorcio Tralima, que suscribiera los contratos con la autoridad autónoma, ha reconocido el pago de comisiones por el proyecto del tren eléctrico de Lima, y la persona que hacía efectivo el pago de comisiones al expresidente Alan García Pérez fue el señor Sergio Siragusa Mule, asesor del Consorcio Tralima, que tuvo varias reuniones con Alan García Pérez y una en Roma el 7 de septiembre de 1989,
oportunidad en la que lo invitó a subir al auto oficial para asistir a la ceremonia de inauguración del tren de Roma en un tramo. Circunstancias en las que Alan García Pérez le manifestó que el señor Bettino Craxi, o sea, Bettino Craxi era el primer ministro, otro delincuencial, ¿no?, funcionario público italiano, primer ministro, que también a través de un proceso denominado o una investigación Manos Libres en Italia, estos casos de coima que se han hecho en el consorcio, por el consorcio Tralima en el Perú, también se dio con las manifestaciones de estos mismos que han intervenido, este señor Luciano Scipioni Clarini. Entonces, no solamente hay en la justicia peruana esta acreditación de estos hechos delincuenciales, por los cuales yo le digo delincuente Alan Ludwig Gabriel García Pérez. Entonces prosigo con lo que dice este dictamen textual. Dice: circunstancia en la que Alan García Pérez le manifestó que el señor Bettino Craxi le estaba tomando el pelo, por cuanto que el señor Bettino Craxi sí había recibido la contribución partidaria y que Sergio Siragusa tenía que informar a la plana mayor sobre su exigencia de la Constitución de por lo menos 6 cifras. Mire cómo habla este condenado. 6 cifras, es decir, $1.000.000, y que existía la impostergable necesidad de contar con la primera contribución de $500.000 para cubrir los costos de la campaña del municipio de Lima. Creo que José o Jorge del Castillo, creo que fue el que postulaba por el APA. Prosigo. El testigo Sergio Siragusa Mule sigue manifestando que en los primeros días de octubre de 1989, en Palacio de Gobierno le entregó a Alan García Pérez en efectivo $200.000, que luego se efectuaron 3 remesas con fechas 11 de octubre de 1989 de $300.000 en la cuenta cifrada número 2857-62361-2952735 del Barclays Bank del Gran Caimán, con fecha 14 de enero de 1990. Se efectuó una remesa de $300.000 a la misma cuenta, y el 14 de agosto de 1990 otra por $240.000 a la misma cuenta. Los otros delitos, como yo he manifestado, que ha cometido el delincuente expresidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, son colusión ilegal, cohecho pasivo y negociación incompatible. Entonces ya les he dicho que Alan Ludwig Gabriel García Pérez se fugó a Colombia y estuvo en Francia, y cuando ya habían prescrito sus delitos regresó apoyándose en la prescripción. Consecuentemente, por lo tanto, lo que afirma Alan García Pérez hace poco, o sea, en junio del 2014, de que a mí nadie me puede acusar de haber tomado un centavo de este país. Yo sí digo, te acuso a ti, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que eres un delincuente terrible, 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 terrible. Creo que hay una gran cantidad de expresidentes del Perú con unos hechos delincuenciales terribles, que lo que hacen ellos es obras públicas, pero con coima, ¿no? O sea, en donde realmente, como dice la política, es el arte de gobernar un país, dictando leyes, haciéndolas cumplir y remediando las necesidades de los habitantes de un país, o sea, del Perú. Pero el que remedia sus problemas económicos son los presidentes. Ya tenemos varios casos. Entonces, estos delincuentes expresidentes del Perú, como Alberto Fujimori, como el aprista Alan Ludwig Gabriel García Pérez, que con el objeto de defenderse
de lo que les está probado fehacientemente de que han cometido varios delitos por lo que son recontra delincuentes, aseveran que no han cometido ningún delito, lo cual es un gran cinismo, o sea, la deshonestidad descarada. Ese es el concepto que se tiene en los diccionarios sobre el cinismo, o sea, deshonestidad descarada, desvergonzada, como la de Fujimori, quien, para que se le rebaje la pena por delito de peculado que está previsto en el artículo 387 del Código Penal, aceptó haber utilizado las partidas presupuestales de las 3 Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú para comprar el Canal 10 y la página editorial del Diario Expreso por varios millones de dólares para su inconstitucional doble reelección para ser por tercera vez presidente del Perú el año 2000. Y ahora que está procesado por pagar los titulares de otros periódicos del Perú para su inconstitucional doble reelección para ser por tercera vez reelegido presidente del Perú el año 2000, en donde también usó el dinero del Estado de esas partidas presupuestales. Ahora dice que es inocente de estos pagos. Puedo hacer una digresión breve. Esta hija, Eva Bracamonte, había unas declaraciones que hacía un delincuente que estaba interno en la Argentina, y yo les he explicado que generalmente los delincuentes, ¿no?, con el objeto que le tengan miedo, siempre manifiestan lo que han hecho, que está probado. Y él expresaba, ¿no?, a todos los vientos que él había matado, ¿no?, a la madre de una hija que le había pagado por hacer esto. Se escuchó esto, se envió esta información al Perú, y del Perú se pidió la sangre de él para cotejarla con la que había, que es el vínculo, es el ADN, y se confirmó. Ahora que él ha venido, él lógicamente cambia, más que todo porque también se ha establecido en el proceso que tanto esta Eva Bracamonte como su pareja increíble, ¿no?, lesbiana, fueron a la Argentina, ¿no? Y es el motivo por el cual este delincuente colombiano ha cambiado ya su versión. Ya no habla que él cometió este asesinato porque le pagaron. Este sicario, lógicamente, ha sido nuevamente beneficiado, me imagino, con una cantidad para variar lo que él había dicho. Lo mismo que pasó con el delincuente Vladimiro Montesinos Torres, que declaró que le había entregado $20,000, y lo cual había estado corroborado por el doctor Huertas, que era el asesor, por Martile Pinchi, que le había entregado a Marta Chávez, ¿no?, Ocampo le había entregado $20,000 a Luz Salgado, y a la otra no me acuerdo muy bien, a Reati $3,000, el que ha sido vocero del Fujimorismo Fuerza Popular, y después él ha cambiado. Pero y con los jueces que tenemos y los fiscales que tenemos, apristas, fujimoristas, lógicamente ellos aceptan una mutación, un cambio, una variación que es inaceptable. Entonces yo creo sinceramente que debe imponérsele una sanción de 35 años por este acto terrible que una hija comete por el dinero. O sea, acá hay una doble cuestión, ¿no? Entonces, volviendo al punto ahora Alan Ludwig Gabriel García Pérez tiene una columna en el diario El Comercio, el periódico ese cuyos dueños, los Miró Quesada, también delincuentes porque cometieron delito de defraudación tributaria porque se les detectó sumas en el extranjero. Pero también, al igual que Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ¿no?, prescribió en el tiempo de ¿quién? Del otro delincuente, Alberto Fujimori. Es terrible esto, ¿no? Y por eso yo les digo siempre a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general, ustedes que no están ni en Solidaridad Nacional,
ni en el Partido Popular Cristiano. El de Lourdes Flores, ¿no? Nano, que fue abogada varios años de un narco Cataño, que inclusive la hizo presidente del directorio de una compañía de aviación, Peruvian Airlines, ¿no? De Pablo Secara, ese machazo que es decir, que le dice un montón de cosas a una policía y la secuestra, porque el llevarse a una mujer, no contra su voluntad, y todo lo que le decía, ¿no? Es decir, un cobarde, un pusilánime del diablo. Entonces, Luis Castañeda Locio, el que paga 42 millones para que la Contraloría, también hay culpa de Matute ahí, porque el artículo 82 de la Constitución dice supervisar a todas las entidades estatales, el Congreso, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, como el caso de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Perú Posible, con el caso este de Coteva, que es terrible, y lo de las firmas falsas, y lo del caso de CONACEP, de la compañía de cerveza. Esto lastima, no que lastima, esto, digamos, es algo horrible para el partido Perú Posible, que la imagen de su caudillo, de su adalid, de su líder, Alejandro Toledo Manrique, es decir, lo descalifica por completo. Después ya les he hablado también que siendo o habiendo sido presidente del NOR, Pedro Pablo Kuczynski Godard, 5 años, cuando él fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Economía y Finanzas en el tiempo de Alejandro Toledo Manrique, impidió que la SUNAT prosiguiera con estas acotaciones por 1.000 millones de nuevos soles al del NOR. ¿Por qué razón? Porque este señor, que no renunció lo que había prometido a su ciudadanía norteamericana, ¿no?, obstó, ¿no?, esta cobranza al del NOR, una empresa de la cual él había sido presidente del directorio 5 años. Esto es terrible. También estos congresistas, ¿no?, como el caso de César Acuña Peralta, con su ahora su subalterno Luis Iberico, ¿no? Increíble, por Dios, ¿no? Pero la plata hace bailar al mono, por Dios, ¿no? Y ahí también hay José Luis Ábalos. Ahí, si podría alcanzarme, ahí están José Luna Gálvez. Ahí hay una sentencia del caso de Fujimori, cuando lo traen acá está, a ver si me ubica, por favor. Aquí está la parte de las personas que se encuentran, donde están José Luis Ábalos, José Luna Gálvez, el dueño de Telesub, ¿no? Que está ahora con el líder de Solidaridad Nacional, Luis Castañeda Locio. Universidades, centros educativos que gozan de una situación que no las tenemos la mayoría, exoneraciones tributarias que permiten que el rector de la Universidad Garcilaso La Vega en 9 años perciba 80 millones y cada año cobra 24 millones, o sea, 2 millones mensuales. Esto es inaceptable. Y lógicamente hay varios que Acuña, ¿no? Exacto, otro congresista. Está la otra que ha sustituido a uno que han sido expulsados del Parlamento, que también es la esposa de César Acuña Peralta, de Progresa, no sé cómo se llama, Alianza para el Progreso, ¿no? El progreso de la mayoría de los trabajadores, de los campesinos, de los pensionistas, ni hablar, pues, ¿no? Y de los nacionalistas, ni hablar, de los dos mentirosos, Ollanta Moisés Sumalatazo, y de su cónyuge, Nadine Heredia Alarcón, quienes prometieron en 5 regiones de Cajamarca que iban a luchar para que Yanacocha no afectara sus cuencas hidrográficas, ¿no? Es increíble. Una vez que ya está presidente, por eso yo digo,
cuando este condenado, por no decirle otra cosa, este condenado de presidente mentiroso del diablo, que les dice cómo se defiende a los cajamarquinos el agua, cómo se defiende a la patria, lo dice él, castrense militarmente, mentiroso del diablo, tú y tu señora, porque ella con la cabeza bajándola así, asentía, no estaba de acuerdo con estas aseveraciones, estas afirmaciones que son una mentira total, por Dios. Por eso yo digo, este pueblo cajamarquino que tiene parapléjicos, muertos y una población que está de pie, que nunca va a aceptar, ¿no?, que sus lagunas sean como la misma Yanacocha, que ya no existe, sean así extinguidas. Entonces, volviendo al punto, puedo decirles de que yo soy un abogado que desde el año 1968, tengo casi 40 años, el 2015 cumplo el 26 o el 6 de marzo cumplo 40 años de ejercicio, registrado con el número 6333, y desde 1968 hasta el día de hoy recorto todos los días las normas jurídicas, constitucionales, si se da el caso el artículo 206 de la Constitución, que es lo que pasó en el gobierno de Alejandro Toledo Manrique con sus otros parlamentarios, ¿no? Que ellos modificaron la Constitución para que la pensión alta que recibían varios bancos centrales de reserva, Petroperú, etcétera, 40.000 soles mensuales, se rebajase y podía, como unos vasos comunicantes, transferirse a los que ganan poco del régimen pensionario, la 20.530. ¿Saben cuál ha sido el aumento anual? 15 soles, 20, 25 en un año fue lo máximo. Esta es una burla. Por eso estos partidos no solucionan, no sirven para calmar, solucionar el problema de las mayorías. Hablo de los trabajadores, de los campesinos, de los pensionistas. Los únicos que estos partidos hacen es fomentar, ¿no?, en forma sostenida un gobierno liberal en donde el Estado no controla, en donde hay una situación de impunidad, no se castiga. Para eso están los apristas, los fujimoristas, ¿no?, para que cuando, como ha pasado con los dos fiscales de la nación, Gladys Echaíz y Tuco Peláez Barrales, que debió haber sido destituido por el Consejo Nacional de la Magistratura, pero estaban los apristas, su hermano Mancilla, el otro, ¿no? Y en el tribunal está Vergara Gotelli, Calle Hayen, Mesía, Álvarez, ¿no? Es increíble, increíble. Entonces se da, digamos, la licencia para que alguien que ha cometido delitos en el frontón, que son de lesa humanidad, no le pase nada, como el caso de Alan García Pérez, o por ejemplo, en el caso de AIDESEP, que habiéndose dado como 1.200.000 hectáreas en la Amazonía, por Loreto, ¿no?, se hace la verificación en la demanda de acción de amparo y en la parte considerativa se establece de manera fehaciente que no han sido consultados los pueblos nativos afectados por estas concesiones. ¿Y cuál es la sentencia? Se declara improcedente la demanda, pero eso sí, por ahí se establece que la esposa de Mesía, Carlos Mesía, tiene 5 departamentos de $350.000. ¿Y qué ha hecho también el gobierno aprista en el año 1988? Con una ley derogó 2 disposiciones que eran fundamentales para combatir la corrupción. Una, que cuando el funcionario servidor público presentase su declaración, debía contener la declaración de su cónyuge y de sus hijos. Por eso es que el condenado de Alberto Quimper Herrera, que ha sido abogado tributarista de Alan García, la plata la tiene Pilar Nores. Yo le envié una carta a Daniela Bugataz en su condición de presidente del Congreso,
para que investigara esto. El que también su asesor, Miguel León Barandiarjar, fue con el hermano del otro condenado que también cometió delito, Omar Chejade Moya. Fueron los dos donde el general Alteta llevarle el proyecto de la resolución judicial que permitía que el desalojo de los trabajadores de la azucarera Andahuasi. ¿Me entienden ustedes? Entonces, ese era asesor de Abu Gataz. Por eso yo a Abu Gataz no le creo, pero ni lo que come. Y ahora que estos mineros informales están exhibiendo las pruebas que él negó, no, mentira, yo nunca he firmado. Cuando le dijeron que eso iba a ir a una prueba, a un peritaje en criminalística de la Policía Nacional del Perú, alguien le había decir, oye, discúlpame, pero esto va a salir positivo. Y ahí se ha dicho, no, esa es mi firma, pero el contenido, ni hablar, pues. Y él es abogado, creo que es abogado. Entonces, yo le estoy hablando de esta porquería de políticos que tenemos, ¿no? Hay una miasma, hay, creo, disculpen los términos, unos sujetos excrementales, ¿no? Que son los que están pululando en estos organismos públicos como Presidencia de la República, Congreso de la República, Tribunal Constitucional, Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Poder Judicial, Ministerio Público. Yo en este programa voy a ir después citando varios casos que tengo en donde hay cada juez, hay cada fiscal, ¿no? Pero es para, y voy a comenzar no solamente a manifestarlo acá en este programa Tucuiricuy, Ojos y Oídos del Pueblo, un programa jurídico, sino también voy a hacer las denuncias correspondientes. Entonces, basándome en este recorte, tengo acá en mi estudio, ¿no?, recortado todas las normas más importantes. Por eso creo que tuve el honor de que un ministro, el doctor Alberto Sanabria Ortiz, me nombrase en el año 2003 director de la oficina legal de la OEA, el Ministerio del Interior. Entonces, le repito, contando con esta base constitucional y jurídica, manifiesto que el delincuencial Alan Ludwig Gabriel García Pérez, en su periodo segundo, ejercido los años 2006 al 2011, tiene que ser inhabilitado por lo que él ha violado la Constitución en su artículo segundo, numeral 24, literal A, que dice: se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. ¿Y qué ha hecho Alan Ludwig Gabriel García Pérez? Ha conmutado, ha cambiado penas y además ha indultado a procesados o sentenciados por caso de narcotráfico en su forma agravada. Dos casos que están en los numerales 6 y 7 del artículo 297 del Código Penal, en la sección de delitos contra el tráfico ilícito de drogas. Pertenecer a una organización de 3 o más personas. Se han encontrado a estos procesados, estos sentenciados, en 40, 50 integrantes de estas mafias. Y en el otro caso, habérsele encontrado 10 kilos de clorhidrato de cocaína, se le ha encontrado hasta toneladas. Por un solo caso de estos, tendría que ser inhabilitado Alan Ludwig Gabriel García Pérez, ya sea por haber conmutado penas o por haberle indultado. Por un solo caso, pero tiene centenares de casos. Y no hablo de los 1000 porque ya hay un problema de carácter delictual adicional a él. Entonces, yo les voy a decir que esto comienza porque él, con la facultad que le otorga el artículo 118, numeral 2, 21 de la Constitución de 1993, él otorgó conmutaciones de penas y además indultos. Si lo hubiera hecho con casos que no son de narcotráfico en su forma agravada, no hubiera ningún problema, porque está dentro de las prerrogativas de las facultades. Acuérdense que la Constitución da libertades, pero no en forma absoluta.
uno tiene la libertad de opinión, pero si yo comienzo a manifestar cosas en términos soeces, procaces, estoy inhabilitado, descalificado. Yo tengo el derecho de tránsito como lo tiene cualquier hombre o mujer, pero si me voy desnudo, la mujer va desnuda, ni hablar, pues, ¿no? Entonces, las normas no tienen, digamos, una situación absoluta, hay una limitación. Él tiene la facultad de otorgar conmutaciones o indultos, pero tiene que ser dentro de la ley. Entonces, ¿cuáles han sido estas normas? Esto comenzó con el artículo 64 del decreto ley 22.095, ley de represión del tráfico ilícito de drogas, publicado en el Diario Oficial del Peruano el 2 de marzo de 1978. ¿Cuál es su tenor? No se concederá libertad provisional, conmutación ni indulto a los procesados o sentenciados según el caso por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Este artículo fue sustituido por el artículo primero del decreto legislativo 122, ley sobre tráfico ilícito de drogas, publicado el 15 de junio de 1981, cuyo tenor es el siguiente: no se concederá libertad provisional, conmutación o indulto a los procesados o sentenciados según el caso por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. Aquí hay una palabra que es no poró. Y por último, respecto a esto, viene a la modificación que establece el artículo único de la ley 23.689, publicado el 21 de octubre de 1983, que preceptúa: no se concederá libertad provisional, conmutación, indulto a los procesados o sentenciados según el caso por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas. La última disposición sobre el narcotráfico se ha dado con el decreto legislativo 824, ley de lucha contra el narcotráfico, publicado el 24 de abril de 1996, en donde por un lado su artículo 19 literal B norma que el interno que se encuentra cumpliendo la condena impuesta mediante sentencia firme y ejecutoriada por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 296 del Código Penal, podrá acogerse al beneficio de la remisión de la pena, o sea, se le libera, podrá acogerse al beneficio, o sea, se le perdona de la remisión de la pena por el resto de la condena que le falta cumplir, si proporciona información oportuna y veraz que permita identificar y detener a dirigentes o jefes de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de drogas o a las actividades de lavado de dinero vinculados con el narcotráfico, o que la información que proporcione permite el decomiso de drogas, insumos químicos fiscalizados, dinero, materias primas, infraestructuras y otros medios utilizados en la obtención de drogas ilícitas, que establezcan fehacientemente el funcionamiento de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas y que la información proporcionada permita la identificación de los dirigentes o jefes y el desbaratamiento de la organización criminal. Además, el literal C de este artículo 19 de este decreto legislativo 824 establece que sólo los delincuentes primarios condenados por el delito de tráfico ilícito de drogas previsto en los artículos 298, 300, 301 y 302 del Código Penal, que hayan cumplido un tercio de pena privativa de libertad, podrán acogerse al beneficio del indulto por una sola vez. El artículo 21 del decreto legislativo 824 prescribe: los beneficios consignados en el artículo 19 del presente decreto legislativo no son aplicables a los dirigentes, jefes y cabecillas de las bandas u organizaciones denominadas firmas o cárteles dedicados al tráfico ilícito de drogas. Por lo tanto, en atención a lo que dispone el artículo 824, no se permite el indulto a los casos de narcotráfico en su forma agravada que están previstos en el artículo 297 del Código Penal. Por eso en el artículo 19 en ningún momento se habla del 297, se habla del 296,
del 298, del 300, 301 y 302, que es de la sección tráfico ilícito de drogas del Código Penal, modificado por el artículo segundo del decreto legislativo 982, publicado el 22 de julio del 2007, cuyo texto es el siguiente. Formas agravadas. La pena será privativa de libertad no menor de 15 ni mayor de 25 años, de 180 a 365 días multa inhabilitación conforme al artículo 36, incisos 1, 2, 4, 5 y 6, cuando, aquí solamente, como he dicho anteriormente, voy a citar dos numerales, 6 y 7, ¿ya? ¿Qué dicen estos numerales? ¿Cuándo? Cuando el hecho es cometido por 3 o más personas o en calidad de integrante de una organización dedicada al tráfico ilícito de drogas o que se dedique a la comercialización de insumos para su elaboración. ¿Y qué dice el artículo séptimo de este dispositivo? El numeral séptimo de este artículo 297 del Código Penal. Cuando la droga a comercializarse o comercializada excede las siguientes cantidades: 20 kilogramos de pasta básica de cocaína, 10 kilogramos de clorhidrato de cocaína. El numeral 2, numeral 24, literal A de la Constitución de 1993, ordena que se está impedido de hacer lo que la ley prohíbe. Por lo tanto, el delincuencial expresidente Alan Ludwig Gabriel García Pérez, al haber otorgado mediante resoluciones supremas, conmutaciones e indultos a procesados o sentenciados por casos de narcotráfico en su forma agravada, que están prohibidos, vedados, proscritos por la ley, ha violado este artículo 2, numeral 24, literal A de la Constitución, por cuya razón debe ser inhabilitado por 10 años de conformidad con lo que disponen los artículos 99 y 100 de la Constitución, cuyos textos a continuación se los digo de manera sucinta. He recortado lo que corresponde al presidente de la República. Artículo 99. Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso al presidente de la República por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta 5 años después de que hayan cesado en estas. Alan García cesó, ¿cuándo? El 2011. O sea, estamos en 2014, o sea, no han transcurrido los 5 años. Artículo 100. Corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por 10 años o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad. Creo que de manera clara y de modo fehaciente he demostrado que este delincuente es presidente del Perú en 2 gobiernos, Alan Ludwig Gabriel García Pérez, por este Congreso debe ser inhabilitado 10 años. Voy a dar, no digamos con la largueza, con la extensión de los otros programas, para ser un poco más preciso, más puntual en lo que quiero expresarle a ustedes, señoras, señores y jóvenes en general. Hasta el próximo programa, que creo que sí va a ser en forma más continua. He tenido una serie de problemas con Telefónica, se me ha malogrado la computadora, se me ha malogrado la laptop, he tenido una serie de problemas, no sé cómo, pero así es pues, ¿no? Pero yo siempre he dicho, yo no me hago problemas. La cuestión es ir como un toro contra los corruptos, contra los delincuentes expresidentes del Perú, Alan Ludwig Gabriel García Pérez y Alberto Fujimori. Hasta el próximo programa, señoras, señores y jóvenes en general.